Dios me ha creado, ¿pero por qué razón? Hola, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de estar contigo una vez más por medio de este canal. Por si tú no me conoces, yo soy Stephanie, creadora de Una Mamá con Propósito. Y si estás buscando un lugar donde quieras aprender sobre desarrollo personal, crecimiento espiritual y salir adelante siendo mamita, siendo papá, siendo madre soltera, pues este es el lugar correcto. Así que suscríbete, déjame un like y no olvides siempre interactuar con este video en los comentarios. Hoy tenemos una enseñanza muy especial acerca del propósito, porque generalmente podríamos llegar a estarnos preguntando eso en alguna etapa de nuestra vida, independientemente de la edad. Pero esa famosa frase de ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Puede ser algo que te esté retumbando una y otra vez. Y la idea es que hoy vayamos al fondo de esta respuesta. Lo primero de lo cual quiero hablar contigo en esta enseñanza es acerca de por qué yo he aprendido a encontrarle un propósito a mi vida desde la maternidad. De hecho, todo este movimiento se llama Una Mamá con Propósito porque en una circunstancia muy difícil de mi vida, que pues bueno, si ves mis story times sabrás de qué te estoy hablando, viví por etapas sentimentales, económicas, personales, muy complejas, hace pues un montón de años, casi 2017, 2018, y a raíz de eso nació este canal. Dios le dio un propósito a mi vida cuando yo me convertí en mamá. Eso no quiere decir de que antes de haber sido mamá, pues Él no tenía un propósito para mí, no. Realmente uno siempre nace con un propósito. Yo soy de las personas que cree y que he aprendido que el Señor a nosotros nos ha llamado por nuestro nombre desde que estamos en el vientre de nuestra madre y que nos ha dado un llamado, nos ha dado un plan. De hecho lo dice la Biblia en versículos como por ejemplo aquel que dice que tú formaste mis entrañas desde lo más profundo, me diste un nombre. Esto a mí me muestra de que desde cuando una mamá concibe un bebé en su vientre y Dios lo forma, el Señor ya sabe qué es lo que va a hacer con uno. Eso, en el caso de la maternidad, cuando me convertí en madre, para mí tuvo muchísimo sentido el propósito y el llamado que Dios tenía para mí. Vamos a tener un video específicamente acerca del llamado, que más adelante lo vas a ver, pero porque bueno, no son las mismas cosas, tenemos que tener muy en cuenta eso, aunque pueden estar un poco relacionadas. Pero volviendo a cómo yo encontré mi propósito desde mi maternidad, es importante para que podamos aprender a través de este video lo demás que ya te voy a decir. Todo en la vida tiene un propósito. Y yo sé que eso suena demasiado cliché, siempre la gente lo dice, uno va y lo escucha, pero si tú te pones a pensar, siempre en la vida todo tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un plan, tiene un propósito. Todo sirve o para bien o para mal. Y aquello que sirve para mal, no sirve para aprender. Perder por aprender no es perder. Y lógicamente, el que Dios nos haya dado vida, nos haya dado salud, nos haya dado una familia, nos dé trabajo, nos dé una pareja, nos dé hijos, es con un propósito. El que estés viviendo en el país donde estás viviendo actualmente es con un propósito. Que sepas los idiomas que sepas actualmente es con un propósito. E inclusive, que no tengas aún un gran conocimiento, es con un propósito. Que tengas mucho o que tengas poco, es con un propósito. Todo tiene un propósito en esta vida. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo sé que de pronto en nuestro rol de ser padres, en nuestro rol de ser madres, podríamos llegar a un punto en el que estamos como tan cargados mentalmente, emocionalmente, por tratar de sacar adelante nuestra vida personal, nuestro trabajo, la carrera y además de eso, sacar adelante la crianza y la formación de nuestros niños. Eso realmente puede llegar a ser un poco agotador y podríamos llegar a un punto en el que le decimos al Señor, Dios mío, o sea, ¿cuál es tu propósito con esto? ¿Realmente yo sí nací para ser mamá? ¿Yo sí nací para ser papá? Conozco muchas personas que se cuestionan y que tristemente hasta delante de sus hijos he podido tener la oportunidad de conocer y de escuchar que esto pasa, que mencionan, es que yo nunca quise ser mamá o yo nunca quise ser papá, yo fui esto porque me tocó. Y eso, querida familia, es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a quitar de nuestra boca, porque si Dios a ti te ha dado familia, te ha dado hijos, es con un propósito, es porque Dios sabe por qué lo está haciendo. Seguido a esto, más allá de que Dios sepa
por qué lo está haciendo, es importante pensar que tenemos lo que tenemos y vivimos lo que vivimos actualmente porque lo necesitamos. La palabra de Dios dice que Dios permite que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos a quienes Dios ha llamado con un propósito. Ojo, que todas las cosas, no algunas, no, todas las cosas cooperen para el bien. De hecho, eso está en Romanos 8:28 y es uno de mis versículos favoritos, porque eso me ayuda a comprender y entender de que, bueno, puedo pasar por aflicciones, puedo pasar por dificultades buenas o no tan buenas, pero siempre Dios va a permitir que todo lo que yo estoy viviendo actualmente coopere para el bien. Eso me hace entender de que yo necesito pasar por este periodo porque luego en otro periodo voy a poder dar testimonio positivo de lo que me pasó, de lo que viví, de cómo salí adelante, de cómo Dios usó esa situación para poder hacer su voluntad en mi vida. Entonces, ya entendiendo estas dos cosas, ahora sí vamos a responder esa pregunta de ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Mira, Dios a todos nos ha dado dones únicos, talentos, virtudes, nos ha dado una personalidad diferente. Y muchas veces todo lo que dije anteriormente lo ponemos a disposición, bien sea del Señor y de su servicio, del servicio a Dios, se los entregamos a Él, como hay otros momentos en donde no, los ponemos a disposición del mundo, a disposición de afuera. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas puede ser porque no es importante para ti que utilizar lo que tú eres, lo que has hecho, lo que Dios te ha dado para Dios, sino porque no, tú quieres ganar plata, entonces tú vas y pones, por ejemplo, tus talentos, tus dones, tus virtudes a una empresa o a un emprendimiento propio, bien sea para algo legal o para algo ilegal, no vamos a ahondar mucho en ese tema, en donde nosotros decidimos poner nuestros dones, talentos, virtudes, donde vamos a poner a disposición nuestra personalidad, esos conocimientos y demás, podemos obtener tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas, porque todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Generalmente cuando hacemos de pronto las cosas mal, tomamos malas decisiones al poner todo de nosotros a algo que de pronto no era positivo, algo que no nos iba a acercar a ese camino, a ese propósito de vida que Dios tiene para nosotros, pues es cuando vienen las consecuencias negativas y podemos hacer la famosa pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Generalmente uno se hace esas preguntas cuando no tiene claro para dónde va, cuando no tiene claridad acerca de su misión, acerca de su visión, cuando no tiene claridad acerca de cómo salir de un problema, de cómo emprender algo nuevo. Y lo primero que deberíamos trabajar para poder transformar todo esto que ha pasado a raíz de nuestras malas decisiones muchas veces es volver al diseño original. O sea, hay que hacer un stop, decir, ok, yo estoy viviendo las consecuencias de mis decisiones posiblemente porque estoy haciendo esto y me estoy alejando de hacer las cosas bien, que me acerquen más a Dios, que le permitan tener a mi familia una mejor calidad de vida, a mí una mejor calidad de vida, que me ayuden a elevar, a crecer personalmente. ¿Qué voy a hacer? Y cuando podemos llegar al punto en el que realmente escuchamos la voz de Dios y entendemos, ok, sí, este no es el propósito de Dios para mí, o este no es el propósito con el cual yo he nacido, no es el propósito con el cual yo tomé esta decisión, el resultado ha sido completamente contrario a las motivaciones que yo pensé que eran correctas para poder tomar esta decisión y salir adelante, es cuando cambiamos de horizonte y cuando las cosas empiezan a verse de una mejor manera, con mejores resultados. Ahí es cuando podemos entender, esto sí era el propósito de Dios o este no era el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Usar todo lo que Él a mí me ha dado para su gloria, usar todo lo que Él a mí me ha dado para acercarme más, usar todo lo que Él a mí me ha dado para poner una huella positiva en el mundo, para poder llevar la palabra a más personas. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Manejar mejor mis finanzas. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Alejarme de estas malas amistades, de estos malos negocios. Y ahí podemos empezar a entender, ok, con Dios yo ya tengo más claro cuál es el propósito de Él para mi vida, porque yo tomé la decisión de ya dejar eso viejo, eso absurdo, eso que me estaba trayendo consecuencias negativas al haber puesto todo de mí, mis dones, mis talentos, mis capacidades, mis competencias, tomando malas decisiones, y al cambiar ese rumbo y al decir ahora yo voy a poner todo a disposición de Dios, ahí es donde es más fácil ya encontrar el propósito.
Eso me hace a mí entender y pensar en que sin Dios no hay propósito. O sea, sin Dios no hay entendimiento del propósito. Es imposible uno poder entender cuál es el propósito con el cual uno ha nacido si uno no pone a Dios en el centro. Porque a ti el mundo, todas estas personas que hablan acerca de mentalidades y de pensamientos positivos y de manifestaciones y todo en donde se centra en el ser, en la capacidad humana, si bien puede funcionar, pero si tú quieres que sea algo ilimitado, algo exponencial, donde puedas tener un mayor conocimiento, es necesaria la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida para poder entender cómo permanecer en eso que permanece. Ahora, de pronto tú puedes pensar, no, bueno, yo tengo a Dios y entonces vivir en el propósito de Dios para mi vida es algo súper fácil y bueno, ya va a ser más sencillo, pero no, amigos. No, familia, no siempre es tan fácil. La verdad es que son muchas las situaciones que pueden tratar de ejercer control sobre nosotros mismos, pueden crear una presión horrible, una ansiedad social horrible, y eso crea conflicto mental, espiritual y bueno, en fin. Pero yo he podido aprender que cuando realmente nosotros buscamos al Señor de todo corazón, estamos llenos de su Espíritu y buscamos oportunidades en donde lo hagamos a Él partícipe, nuestro desarrollo personal empieza a crecer y sentimos realmente que estamos caminando en su propósito. No que andamos por ahí huérfanos intentando ver qué nos resulta y qué nos sale bien. ¿Cómo puedo mantenerme firme en el propósito de Dios para mi vida? Primero, no menospreciando el rol en el cual el Señor te tiene ahora. Recuerda que al inicio del video te hablé, yo entendí que Dios me había dado un propósito desde mi maternidad. Ya lo tenía pues desde antes y había caminado en él, en algunos momentos me desvié y fue terrible para mí, esos momentos en donde estuve lejos de Dios, pero luego Él reafirma su propósito cuando me convierto en mamá. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú en este momento estás en un rol de mamá, en un rol de papá, si estás en un rol de jefe en una empresa, si estás en un rol de emprendedor creando tu propio negocio, país en donde estés, las lenguas que sepas hablar, o sea, todo lo que tú tengas en este preciso momento, no lo tienes que menospreciar. Así estés en el peor pozo por allá, en el peor rincón de donde sea que estés, no menosprecies el estar en ese momento ahí, porque es necesario para que tú puedas entender y encontrar qué propósito Dios le va a dar a esa situación y cómo va a crear eso en ti una gran transformación. Lo segundo es siempre hablar con Dios, pedirle a papá esa dirección. La oración es muy importante para nosotros permanecer en su propósito, en el propósito que Él nos ha dado. Ya sabemos que el propósito está ligado muchísimo a las situaciones, a los roles en donde estamos presentes actualmente. Tienes que entender que el propósito no es finalmente una meta a donde yo quiero llegar, no. Yo siempre he dicho que el propósito, por lo menos en mi entendimiento, lo que eso a mí me ha tratado de explicar, lo que yo puedo ver, experimentar y aprender, es que el propósito es ese significado que yo le doy a cada situación que estoy viviendo y cómo a través de él, entonces yo creo una transformación y creo algo, una estrategia que a mí me permite seguir alineada y seguir caminando para ahí sí llegar a la meta. Porque finalmente el propósito no es la meta a la cual yo tengo que llegar. No, para mí el propósito es el significado que yo le doy a mi rol, al problema, a la solución, a la situación, a las personas, a las circunstancias, ¿vale? Entonces si yo siempre estoy hablando con Dios y estoy pidiéndole, Padre, ayúdame a entender cuál es el propósito de que yo esté desempleado, cuál es el propósito tuyo para mi futuro, cuál es el propósito de mi maternidad, cuál es el propósito de mi separación, cuál es el propósito de esta nueva relación, cuál es el propósito de esto y esto y esto y esto, pues vas a poder mantenerte firme caminando hacia eso que Él te empiece a revelar. Por eso es que tendrías que estar buscando siempre oportunidades para mejorar tus talentos, mejorar tus dones. De hecho, haciendo un paréntesis súper pequeñito, por eso yo siempre soñé con crear una academia de formación en trabajo y en emprendimiento, en desarrollo profesional. Porque desde mi profesión como administradora, como gestión de talento humano, yo siempre he visto que hay demasiada carencia en las personas
por falta muchas veces de oportunidades, por falta muchas veces de educación. Y también en Latinoamérica es un tema demasiado cultural, o sea, pocas personas tienen esas grandes habilidades y esas ganas de estudiar y de desarrollarse y de potencializar todas sus habilidades. Y siempre yo le decía al Señor Dios, cuando tú permitas crear una empresa, yo quiero crear para una mamá con propósito una academia de formación profesional, una academia de formación en trabajo remoto, en emprendimiento, en temas digitales, en marca personal, o sea, en todo eso que a nosotros nos pueda empoderar y que nos permita aprender a vivir económicamente de eso, pero que también sean como un puente para que podamos seguir llevando tu palabra a más familias. Pero, cierro paréntesis, pero eso yo no lo desarrollé si yo, por ejemplo, no me hubiera quedado desempleada un montón de tiempo, si no hubiera tenido una crisis económica durante un montón de tiempo cuando me separé y cuando quedé como mamá soltera, si no me hubieran explotado tanto en las empresas siendo empleada, yo no le hubiera encontrado un propósito a eso y no tendría ahorita, por ejemplo, una empresa y una academia de formación. O sea, no. Entonces, si te das cuenta que todas esas cosas y esas situaciones tienen un propósito, yo le doy un significado a esa situación. Y ahí es cuando puedo encontrar el propósito de Dios para mi vida, de acuerdo a la situación que yo estoy viviendo. No tengas miedo de dejarle ver al mundo lo que Dios está haciendo contigo. Y esto no sé, o sea, miren, esto no es como para que la gente sienta envidia, que si la gente quiere sentir envidia, pues allá ellos, ¿no? Pero yo a lo que voy con ese consejo es a que no debemos permitir que nuestra luz se apague. De hecho, la palabra dice que permitan que todas sus buenas obras sean vistas por los demás. Nadie coge una lámpara, la mete abajo de la cama, no, sino que la lámpara tiene que alumbrar todo el lugar, que así mismo seamos nosotros. La Biblia también habla acerca de que somos la sal del mundo. Entonces, cuando tú te pones a pensar en todas estas cosas y realmente interiorizas, yo soy una mujer, yo soy un hombre al cual Dios le ha dado un propósito, al cual Dios le ha dado un llamado, por ende, yo voy a caminar en él. Y lógicamente todas las cosas que van a pasar contigo y cómo Dios te usa van a estar a la vista de todo el mundo. No te sientas mal cuando eso pase, no te sientas mal cuando venga el reconocimiento o cuando, por ejemplo, lleguen los testimonios y te digan, oye, mira que esto que tú dijiste, esto que tú hiciste, ha cambiado mi vida. Porque miren, a mí personalmente me ha pasado con mucha frecuencia con este canal y en mis redes sociales, y al comienzo yo me sentía como rara porque uno piensa como que no soy digno de, no tengo la autoridad de esto y aquello, ¿no? Pero es que no se trata de ti finalmente, se trata de Dios en ti. Y que si Dios lo hace en ti, pues también lo puede hacer con otros. Y ahí es cuando nosotros empezamos a llevar esa palabra de salvación y esa palabra de vida. Ya para finalizar este video es el enfoque. Es muy importante que nosotros podamos aprender a mantener las motivaciones correctas para todo lo que hagamos y el enfoque correcto para mantenernos en el propósito de Dios. No permitas jamás, yo sé que a veces puede ser difícil, pero no permitas que lo que digan los demás o dejen de decir te afecte. Que afecten la decisión de seguir adelante o de retroceder. Porque para atrás ni para coger impulso. Eso lo decimos mucho aquí en Colombia. O sea, los colombianos son muy echados para adelante y siempre mencionamos para atrás ni para coger impulso. Y esa frase me encanta porque es supremamente importante para podernos mantener en el propósito que Dios a nosotros nos ha dado. O sea, hay que mirar atrás. Lo que le pasó, por ejemplo, a la esposa de Lot, esta chica que se convierte en una estatua de sal. El ángel le dijo, no mires para atrás. Es lo mismo que Dios nos dice para que nosotros podamos mantener en el propósito que Él nos ha trazado. Ese sentido que le da a la situación que estamos viviendo. No hay que mirar atrás. La verdad es que hacer este video me gustó muchísimo. Espero que me dejes en los comentarios si te he podido ayudar el día de hoy. Te voy a dejar en la parte de abajo el link al canal de mi academia para que te puedas seguir formando en desarrollo personal, desarrollo profesional, si eso es lo que también estás buscando. Te voy a dejar en la parte de abajo el link de mi canal, el canal de mi academia, donde puedes aprender a generar ingresos, trabajando remoto, emprender con tu llamado. Si de repente quieres volver a escuchar esta enseñanza en formato audio únicamente, vas a poderlo hacer a través de mi podcast Propósito. En ese podcast estoy hablando netamente de desarrollo profesional,
de trabajo, de desarrollo personal. Abajo también te voy a dejar ese link para que puedas ir a acceder y te suscribas ahí para que siempre estés escuchando esos podcasts cada vez que de pronto no puedas ver un video, pero si quieres o puedes escuchar un audio, ahí lo vas a tener disponible. Te dejo abajo mi página web para que vayas y visites, conozcas un poquitico más acerca de mi ministerio y de lo que estoy haciendo ahorita. Como siempre te digo, que tu amor sea inagotable como el de Papito Dios. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Te envío un abracito enorme. Chao.